Ok. Bien. Muy buenas noches. Bienvenidos al Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, IPIDEC, ¿no? El día de hoy nos sentimos honrados con la presentación del libro Fronteras Contables, cuyo autor es nuestro asociado y miembro del Consejo Directivo, señor Carlos Valle, ¿no? Queremos aprovechar para agradecer la gentileza que ha tenido Carlos de hacer la presentación del libro aquí en nuestro instituto, ¿no? Bien, yo solamente quisiera dar unas breves palabras antes de iniciar la reunión de hoy día, porque con Carlos nos une una gran amistad de hace muchos años, ¿no? Cuando Carlos me solicitó poder ser el presentador de la reunión de hoy, no lo dudé, acepté inmediatamente, no solo porque Carlos es un excelente profesional, sino que es muy buena persona, ¿no? Y tiene una calidad humana que lo caracteriza. Una de las cosas que yo tengo que decir de Carlos, ¿no? Es que su pasión, la pasión que siente Carlos por los viajes y las culturas del mundo, me comentaba que viene, por ejemplo, de sus abuelos, que son de sus abuelos. Carlos es de descendencia italiana por parte de sus abuelos paternos, ¿no? Y me contaba que de allí proviene su pasión por las culturas del mundo, por los viajes. Pero así como Carlos tiene ascendencia italiana, también me contaba que tiene ascendencia ayacuchana, ¿no? Por parte de los abuelos maternos, ¿no? Quienes lo inculcaron, me dice, de la importancia de seguir estudios en la universidad, ¿no? E indudablemente, conversando con Carlos, una de las cosas que yo le comenté a Carlos, y ustedes se dan cuenta cuando han conversado con Carlos en el transcurso de 2 años, es que Carlos es una persona bien leída, y yo le comentaba a Carlos, ¿y cómo nació esta pasión de la lectura? Y me comentaba que sus primeros libros que leía eran de la Biblioteca de los Abuelos, ¿no? De la Biblioteca de los Abuelos. Y me contaba inclusive que los primeros libros eran de la editorial Quilec, de la Rus, que lo fueron cautivando con el transcurso de los años. Más adelante me contó que leía la colección de los libros de Salvac, ¿no? Indudablemente eso ha contribuido mucho a la formación de Carlos. Su padre, ¿no? Fue un administrador de negocios, y creo yo, y no equivocarme, que de ahí aprendió Carlos la pasión por los negocios. Su madre, una profesora de primaria, ¿no? Le enseñó a amar la docencia, porque Carlos indudablemente es una persona que no solamente es buen profesional, sino que es docente. Enseña todo lo que sabe, y sin egoísmo comparte todas las enseñanzas. Un tema que me pareció anecdótico, y lo voy a contar aquí con la disculpa de Carlos, es, por ejemplo, que Carlos, cuando ingresó a la Universidad de Lima y estando en estudios generales, él quiso ser ingeniero. Tiempo después ingresó a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ¿no? Y me cuenta que un día, conversando con un amigo, decidió trasladarse a contabilidad, a ciencias contables. Carlos, quiero darle las gracias a tu amigo. Espero que algún día podamos conocerlo, porque realmente gracias a tu amigo, hoy en día tenemos un verdadero representante en la profesión contable, ¿no? No solamente un buen profesional, ¿no? Un buen profesor, ¿no? Queremos darle las gracias a tu amigo Carlos, de nombre mío. Y estando en la Facultad de Contabilidad, escribió su primer artículo sobre dialéctica. Y fue el único artículo de un alumno en publicarse en una revista de la universidad de esa época, ¿no? Pero bien, ya para no quitarles mucho tiempo, y me parece interesante este pequeño resumen que quiero hacer acerca de la vida profesional de Carlos, es que Carlos laboró 17 años en una de las firmas más prestigiosas del país, que es BDO, ¿no? Escribiendo allí su primer artículo técnico en coautoría con el maestro César Rodríguez Dueñas sobre revaluaciones de activos. Y ese fue el primer artículo que originó una vorágine de artículos técnicos que redactaría Carlos en el transcurso de los años, ¿no? Posteriormente Carlos estuvo unos años en KPMG, y actualmente Carlos, sin duda alguna, por esa pasión de los negocios que le enseñó su papá, y junto con un grupo de amigos, constituyó Antup Advisors, que es una empresa de consultoría, ¿no?
Y como resultado de toda esta experiencia, de toda esta experiencia contable, profesional, en la docencia, Carlos durante 10 años estuvo escribiendo este libro que nos reúne el día de hoy, ¿no? 10 años, indudablemente, por la carga laboral que tiene. Este libro, Fronteras Contables, es un libro que lo que busca es analizar el modelo contable en sus límites y especialidades. No, no es un libro, digamos, de Nietzsche, como Carlos lo dice, es un libro de doctrina. Estoy convencido que este libro será de mucha ayuda a los profesores universitarios, a la profesión contable, desarrolla temas como las NICs, como estándares internacionales, hace un estudio histórico de la partida doble, analiza el impacto de la contabilidad de los avances tecnológicos. Conversamos con Carlos que ese tema siempre nos decían a nosotros desde chicos que era una amenaza para la contabilidad. Hoy en día también viene diciendo lo mismo, pero Carlos lo desarrolla muy interesante. Voy a explayarme más porque indudablemente aquí hemos venido a escuchar a los panelistas y al autor del libro. Yo solamente quiero darle las gracias a Carlos por este apoyo que ha realizado a la profesión contable. Bien, yo sin más preámbulos voy a hacer la presentación de vida. Hoy día nos acompaña el doctor Martín Villanueva, igualmente el doctor Marco Mejía. Voy a permitir presentar en primer lugar al doctor Martín Villanueva González. Martín es abogado, contador público, licenciado en Educación y doctor en Ciencias Contables y Empresariales. Es presidente del Instituto de Epistemología Contable. Ha sido profesor de la Universidad del Pacífico, Universidad ESAN, Universidad de Lima, Universidad San Ignacio Loyola, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es docente en programas doctorales de diversas universidades, dictando cursos de filosofía de la ciencia. Bienvenido, Martín. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Víctor Cruzado en su calidad de presidente del IPIDEP por la invitación y por supuesto también agradecer a Carlos Valle por concederme el honor y el placer de presentar su libro Fronteras Contables. Pitágoras, filósofo y matemático griego que vivió entre los años 569 y 475 a.C., desarrolló una teoría conocida como la música de las esferas a partir de la idea de que el universo está gobernado según proporciones numéricas armoniosas. Pensaba que el movimiento de los cuerpos celestes estaba regido según proporciones musicales y que las distancias entre los planetas correspondían a intervalos musicales. Casi 2000 años después, Johannes Kepler escribe su famoso libro Harmonices Mundi en 1619, libro en el que además de describir sus famosas leyes de astronomía, asignó notas musicales a cada planeta en función de su velocidad angular. Incluso les asignó voces. A Mercurio le asignó la voz de soprano y a Júpiter y Saturno los bajos. Lo más interesante de esta historia es que grandes astrónomos de la actualidad reconocen hoy en día que los planetas emiten un sonido musical, pero que hay que saberlo escuchar. No es que no esté presente el sonido, sino que hay que saber escuchar la música de las esferas. El libro de Carlos Valle, que he tenido la suerte de tenerlo como alumno hace muchos años, tiene un gran mérito, especialmente porque su contenido es inusual para nuestro medio profesional. Las universidades peruanas lamentablemente han dejado de producir artistas de la contabilidad para limitarse a producir artesanos. Han dejado de formar profesionales de la contabilidad para limitarse a capacitar trabajadores de acuerdo a los supuestos requerimientos del mercado. Y han perdido de vista la importancia de la reflexión filosófica en este campo de conocimientos que tanto queremos y al que llamamos contabilidad. Contenidos como los que encontramos en el libro de Carlos Valle son contenidos que hoy están ausentes en las carreras de contabilidad de nuestro país. Probablemente el lector no muy bien entrenado
encuentre en este libro 8 artículos desconectados el uno con el otro, sin percatarse de la existencia de una relación que sí existe entre los 8 capítulos. Entre ellos, entre estos capítulos, hay 2 grandes hilos conductores. Existe un denominador común que los une y que hace de este libro un aporte significativo para nuestra profesión. Estos hilos conductores están formados por la filosofía y la historia, de la misma manera como un tejido se configura por la conjunción de la trama y la urdimbre. Imre Lakatos, parafraseando Immanuel Kant, comienza su famoso libro titulado Historia de la Ciencia, diciendo: la filosofía de la ciencia sin la historia de la ciencia es vacía, y la historia de la ciencia sin la filosofía de la ciencia es ciega. Y este es precisamente el aporte de la obra que ahora nos entrega Carlos Baide. Este libro aporta una reflexión filosófica sobre determinados aspectos de la contabilidad debidamente contextualizada en su devenir histórico. Así, en el primer capítulo, titulado La contabilidad como estándar que pretende dominar el mundo, Carlos comienza preguntándose por el potencial que tienen los estándares contables para expandirse alrededor del mundo sin tener que depender de la exigencia legal para su aplicación. Recorre algunas características esenciales de las NIF, pasando no solamente por su relación con el derecho, sino también hace referencia al desarrollo de la contabilidad en diversas latitudes, desarrollo que se produjo de manera disímil como consecuencia de las interpretaciones diferentes que se hicieron de los primeros textos escritos sobre contabilidad, como es el caso del Tractatus de Luca Pacioli. Carlos dice: siendo los estándares contables básicamente reglas delimitadas por fronteras socialmente determinadas, sus cotas no son inamovibles, sino que evolucionan a lo largo del tiempo. Hace notar en este capítulo las dificultades que se presentan en la interpretación de los estándares contables y cómo existe una predilección por el uso de la literalidad para la labor interpretativa. Critica en ese sentido la ausencia de una jerarquía normativa como la que existe en el derecho, aunque reconoce que esa ausencia no descalifica per se el orden existente en los estándares contables, orden en el que un estándar específico prevalece sobre cualquier definición del marco conceptual. El segundo capítulo, titulado Pacioli navegando en el barco de Teseo, un análisis de la problemática tangible, incorpórea en la contabilidad, me pareció especialmente interesante por su referencia a la paradoja del barco de Teseo, paradoja dirigida a la reflexión sobre la idea de identidad. La paradoja se basa en preguntarse qué ocurre con un determinado objeto si es que reemplazamos todas sus piezas, todas las piezas que conforman ese objeto. ¿Sigue siendo el mismo objeto o ya es otro? Asimismo, Carlos reflexiona sobre la evolución de la representación contable, narrando el movimiento de la contabilidad entre los aspectos tangibles e intangibles de los bienes que pretende al menos representarse dentro de la información financiera. El tercer capítulo, titulado Más allá de la partida doble, es un recorrido histórico de la evolución de la contabilidad, comenzando por el método característico de la contabilidad veneciana, el método de la partida doble, técnica desarrollada por Pacioli en su Tractatus, que no es equivalente a la práctica contemporánea de la partida doble, dice Carlos, como consecuencia del proceso evolutivo causado no solamente por el afán de perfeccionar esta técnica descrita por Pacioli, sino además también porque se produjeron una serie de tergiversaciones y errores en las traducciones e interpretaciones que se hicieron a lo largo del tiempo de la obra de Pacioli. Este capítulo además se enriquece con el breve pero significativo recorrido histórico sobre la aparición y evolución de los conceptos contables tales como el concepto de periodo de reporte, el principio de identidad, el uso de la cuenta como unidad contable fundamental, el concepto de devengo que en el Perú ha generado tantos problemas por una falta de comprensión, especialmente por algunos operadores del derecho tributario. Muy interesante resulta también su referencia a la contabilidad de costos y a la aparición de conceptos como los de la contabilidad monista, los de la contabilidad dualista e incluso el de la contabilidad pluralista, que divide a la empresa en 4 subsistemas: la contabilidad financiera,
la contabilidad de inversiones, la contabilidad de producción y costos y la contabilidad de ingresos por desinversiones. Continúa en este interesante capítulo, Carlos, haciendo una breve explicación de la contabilidad matricial desarrollada por Richard Matesich, quien convirtió al diario, mayor y balance en entes matemáticos, denominados matrices y vectores. Hace luego una referencia a la contabilidad multidimensional propuesta por Yuri Hiri en su obra The Foundation of Accounting Measurement, en la que propone que las transacciones se midan desde diferentes perspectivas, permitiendo la consideración no solamente de los aspectos monetarios, sino también de los aspectos físicos involucrados en las transacciones. Termina este capítulo con una referencia al modelo contable de la partida triple, desarrollado por Ellerman y también por Yuri Hiri, en el que este último, Hiri, plantea un modelo en el que al débito y al crédito se le agrega el trédito. En el cuarto capítulo se dedica a la contabilidad ambiental. En este capítulo reflexiona justamente Carlos sobre la falta de información de naturaleza ambiental en la contabilidad y hace notar que este es un campo sobre el que se debe desarrollar mucha investigación con la finalidad de proponer modelos contables como el de la contabilidad energética propuesto por Podolinsky, que permite efectuar un análisis de la transferencia de energía para diferentes niveles. Su quinto capítulo lo dedica a la teoría de control interno y a la lucha contra la corrupción, flagelo que afecta a nuestro país. Aquí el autor hace una reflexión sobre el flagelo de la corrupción, aportando algunos ejemplos de los actos de corrupción más comunes y analizando las posibles causas de la corrupción. A partir de sus reflexiones, Carlos hace un recorrido del concepto de control interno, partiendo desde su concepto clásico relacionado con la salvaguarda de los activos, la confiabilidad de la información contable y la promoción de la eficiencia operativa de las entidades. Un buen sistema de control interno, piensa Carlos, debería permitir detectar no solamente los casos de fraude, sino también los conflictos existentes, muy importante, entre los valores que dicen tener las empresas y los valores que realmente comparten sus integrantes. Concluye señalando que la verdadera revolución de los sistemas de control interno se va a producir cuando se apoye en las TIC para mover el eje del control interno hacia un control externo llevado a cabo por terceros no remunerados y no relacionados con los agentes de fiscalización que tradicionalmente son contratados para la ejecución de las labores de control. En el sexto capítulo, titulado Yo Robot, Auditor, el autor reflexiona sobre la posible desaparición de la profesión contable debido a los avances tecnológicos que algunos ven como una amenaza para la profesión contable. Y lo hace pensando no solamente en el especialista que interpreta los estándares contables y decide la mejor forma de aplicarlos para la elaboración de la información financiera, sino que también toma en cuenta el trabajo de aquellos que se encargan de la teneduría de libros. Siguiendo la orientación presente a lo largo de toda su obra, Carlos hace referencias históricas a los intentos de automatizar el proceso contable con la finalidad de lograr la reducción de costos y hace notar cómo eso ha influido en los trabajadores contables menos calificados, quienes han ido perdiendo habilidades, degradando el trabajo contable, lo cual podría tener un impacto en la calidad de la información reportada. Considera a los especialistas en estándares contables, a los auditores y algunos otros expertos contables como miembros de una élite a las que califica como analistas simbólicos, profesionales con las competencias necesarias para simplificar imágenes de la realidad con la finalidad de reordenarlas, alterarlas, experimentar con ellas y comunicarlas a otros especialistas, para finalmente convertirlas nuevamente en una realidad. Al respecto, Carlos señala que aun cuando estos profesionales podrían tener alguna ventaja, su trabajo también podría verse amenazado por el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Y por supuesto, el libro no deja de mencionar las amenazas que enfrentarán los auditores frente al desarrollo de la inteligencia artificial y la robotización. Aunque él piensa que siempre se va a requerir la existencia de una comunidad contable, sostiene que lo que seguramente va a cambiar es la forma como se realizan las actividades propias de los contadores.
El 7º capítulo lo titula ¿Y si el mundo fuera diferente? La contabilidad frente a las formas no convencionales de dinero. Y este capítulo lo dedica al impacto que generará o generaría en la contabilidad el desarrollo de formas alternativas de dinero, como es el caso de las criptomonedas, en la medida en que podría generar la necesidad de elaborar información financiera con nuevos criterios que den atención a estas nuevas unidades de cuenta. Así, llegamos por fin al 8º capítulo, titulado La contabilidad como instrumento para interpretar el pasado, un análisis en torno al caso de los quipus incaicos, tema sobre el que no se escribe mucho, en verdad. Y en este caso, Carlos realiza una original revisión desde la perspectiva contable de estos instrumentos de registro contable utilizados en la época del Tahuantinsuyo, y cuyo contenido exacto no ha podido ser totalmente descifrado, especialmente en la parte que se refiere a la información no numérica que podría estar relacionada con aspectos tales como el color del instrumento o con las características de los nudos. El libro que Carlos nos otorga ahora nos hace pensar en la necesidad urgente de cambiar la forma de educar al profesional contable, de manera que permita la formación de filósofos de la contabilidad, y no solo técnicos que de manera absolutamente artesanal sepan únicamente aplicar los estándares contables o cumplir con los requisitos exigidos por las normas contables. El filósofo no se limita a describir hechos como lo hace la ciencia, sino que además el filósofo tiene el deseo de desentrañar su significado y su valor. Como lo decía el filósofo estadounidense Will Durant, el filósofo trata de armar ese gran reloj del universo que el científico inquisitivo ha llevado analíticamente aparte. Porque un hecho no es nada si no es en relación con el deseo. No es completo si no es en relación con un propósito y un todo. La ciencia sin la filosofía, los hechos sin perspectiva y valoración, no pueden salvarnos del caos y la desesperación. La ciencia nos da el conocimiento, pero solo la filosofía puede darnos sabiduría. Necesitamos, pues, en nuestra profesión, hombres y mujeres que piensen como lo hacía el gran Leonardo da Vinci, quien pensaba que el placer más noble es el júbilo de comprender. Necesitamos personas que no se guíen, que cuestionen, que no se guíen únicamente por estándares dictados por una autoridad. Necesitamos personas que aprecien el rico pasado de la profesión, que tengan capacidad para interpretar el presente y que sientan curiosidad por el futuro. Necesitamos más personas que, como Carlos Valle, tengan la capacidad para escuchar la música de las esferas. Muchas gracias, y Carlos, te felicito por esta obra, que es un gran esfuerzo. He leído, sé que te ha tomado 10 años terminarla, así que un gran abrazo, Carlitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Bien, y continuando con la presentación, ahora nos acompaña el doctor Marco Mejía Acosta. Marco es profesor de posgrado de la Universidad de San y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, experto en cumplimiento normativo y tributación de sectores económicos, máster en Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha, con investigaciones en Derecho Corporativo y Procedimientos Tributarios. Programa de doctorado en Derecho, maestría en Filosofía en la UAR y especialidad en Educación Superior por la PUC, asociado de Hilera, Suiza. Bienvenido, Marco. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias al IPIDEC por darme la oportunidad de compartir algunas palabras con ocasión de esta presentación del libro Fronteras Contables de nuestro común amigo Carlos Valle. Por supuesto, agradezco a todos quienes nos acompañan, y nuestro homenajeado es Carlos con su obra. Por supuesto, profesor Martín ha hecho un excelente examen de capítulo por capítulo de este libro. Voy a hacer algunos comentarios a modo de vincular algunos de los temas que ha planteado Carlos con algunas reflexiones adicionales. El libro, para quienes todavía no lo ven, tiene este hermoso formato, una edición muy bien cuidada. Arcabaz, que es la editorial que ha tenido la alta responsabilidad de preparar los textos de Carlos. Son más de 500 páginas,
Por supuesto que hay una edición electrónica y en ella podemos encontrar y cosechar muchos datos y reflexiones que nos presenta Carlos. Está muy bien escrito, hay que decirlo, porque creo que es una gran virtud decir las cosas con claridad, como las dice Carlos, y con la profundidad en la cual ya estamos acostumbrados. Los temas que ha elegido Carlos son de la mayor importancia. Como mencionaba bien el profesor Martín, ha tocado temas de plena actualidad que representan además grandes desafíos para la disciplina contable. En algunos apartados, Carlos se da la licencia de decir que le faltó tiempo para algunos temas que le hubiera gustado desarrollar, y esperamos que así sea sobre algunos tópicos adicionales, porque creo que este estilo, este formato, nos lleva a reflexiones mayores, ¿no? El repaso sobre la noción de estándar creo que es nuclear, así como la revisión de la noción de partida contable. Pasamos por aspectos vinculados a la corrupción, medio ambiente, inteligencia artificial. En general, creo que son los temas de actualidad no solo de la disciplina contable, sino en general sobre nuestra vida diaria. El formato y el estilo es provocador. Carlos plantea una serie de temas a partir de lugares comunes, pero apartándose muchas veces de esas respuestas comunes. Pone a prueba estos mitos del quehacer contable, trata de encontrar explicaciones desde el punto de vista filosófico, histórico, político, también desde la ciencia en algunos casos, para mencionarles que en algún momento utiliza la biología para referirse al concepto de coevolución, cuando trata de articular la interrelación entre el derecho y la contabilidad. Carlos, fiel a su honestidad y a su caballerosidad de siempre, nunca se ha reconocido como un especialista en tributación o en derecho que yo recuerde. Esa es una honestidad que hay que rescatar en los foros, en los cuales hay a veces el apetito de decirse que uno es especialista en 3, 4, 5 o 6 disciplinas. Carlos es un pensador, pero con su honestidad intelectual siempre ha brillado como un especialista en la contabilidad y también, por supuesto, relacionado con materias vinculadas como la tributación, pero sin creerse un erudito en esta materia. Quiero destacar, por supuesto, el elogio de la teoría contable en el formato del libro. Carlos nos advierte que este no es un libro de NIF o de aplicación práctica, expresamente nos hace saber que es un libro de teoría contable. Y esa es una advertencia para quienes buscan manuales o guías fáciles para asuntos serios y difíciles y, por supuesto, complejos. Y cuando Carlos me comentó inicialmente del libro, yo estuve muy contento de que íbamos a tener por fin un libro de aplicación para problemas comunes, pero mi alegría fue mayor cuando me dijo que la orientación que iba a dar era desde un punto de vista más teórico. Por supuesto, no hay nada más práctico que una buena teoría. En las universidades repetimos eso, aunque somos conscientes que en la práctica profesional a veces la rapidez o la necesidad lleva a soluciones muy a veces carentes de alguna reflexión meditada, ¿no? o pausada. Kurt Lewin decía que no hay nada más práctico que una buena teoría. ¿En qué momento, me pregunto yo, se denigró, se devaluó a la persona por su cariz teórico? A veces se descalifica a alguna persona diciendo que en la teoría esto es muy bonito, pero en la práctica quiero verte. Y creo que debemos rescatar ese enfoque, el elogio de una teoría y de una reflexión profunda de las cosas. Otro elemento importantísimo de Carlos, que además acompaña algunas tertulias, algunos cafés y algunos otros encuentros profesionales,
es su fascinación por la reflexión sobre el lenguaje. Creo que Carlos es del grupo de contadores y de profesionales que tiene gran atención sobre lo que es el problema del lenguaje. Y lo aplica, por cierto, al campo de la disciplina contable, pero también trasciende hacia el campo de la tributación y el campo en general de la vida. Vivimos un momento de clara tensión sobre cómo nos comunicamos, si nuestros códigos, nuestros elementos de transmisión de ideas están de algún modo estandarizados o están de algún modo pensados de modo realmente acordes con los objetivos que queremos, ¿no? Vivimos en una Babel prácticamente, en la cual se necesitan algunos tipos de orientaciones, y creo que el aporte de Carlos, cuando se refiere a la disciplina contable, ayuda significativamente a buscar esos caminos y a buscar esas soluciones que se necesitan. En el campo del derecho, por cierto, vivimos también una tensión importante sobre lo que es el lenguaje jurídico. Tratar de encontrar esos enunciados normativos, encontrar los sentidos apropiados al momento de aplicarlos a una situación o a un hecho determinado. Yo me pregunto si la contabilidad es propiamente un lenguaje. Claro, podrían tener muchos enfoques al momento de abordar a la contabilidad, pero si es que fuera un lenguaje tendría que tener algún tipo de ciencia y algún tipo de técnica de interpretación. De otro modo, lo que va a tener que caer es en el auxilio de otras disciplinas. Y eso es lo que ha ocurrido muchas veces, en que al momento de encontrar algún sentido de un término contable, se ha utilizado métodos del campo del derecho o de otra disciplina. En ausencia de un método de interpretación, creo que se ha distorsionado y se afecta a la naturaleza, la comprensión y ver la dimensión de lo que significa la contabilidad al momento de resolver situaciones de su campo de aplicación. Sin duda hay un gran vacío por colmar. En un antiguo documento, Carlos nos presentó la relación que podía existir entre el marco conceptual y las normas específicas de información financiera. En este libro, Carlos vuelve sobre esa idea y nos da claridades y nos muestra la necesidad de encontrar un marco conceptual enfocado a la interpretación de estos estándares. Esto me lleva también a recordar a Umberto Eco cuando señalaba que existían límites a la interpretación y ponía el ejemplo de si alguna palabra la colocábamos en una botella, tendríamos que encontrar la forma de saber cuáles eran esos parámetros de interpretación sobre una palabra a través de un marco de referencias. Y Umberto Eco repite esta idea cuando se refiere a su obra En nombre de la rosa, y decir que rosa es una palabra, es un término que podría tener tantas acepciones y denominaciones que probablemente las ha perdido todas. Entonces, eso parece una contradicción. Y si llevamos esto al campo de la contabilidad vinculado al derecho tributario, vamos a encontrar que hay conceptos que han sido tan gastados y tan desgastados que habría que revisarlos. Conceptos como activo, conceptos como de repente existencias o intangibles. Nos encontramos precisamente en un mundo de confusión en donde dos universos, el derecho y la contabilidad, tienen que tratar de encontrar y acomodar sus esferas de conocimiento. Precisamente sobre la relación entre el derecho y contabilidad, Carlos utiliza un término que me gusta mucho, que es la coevolución. Textualmente, Carlos refiere que la sincronización permanente entre normas legales y estándares contables genera una especie de coevolución, asunto bastante evidente en el mundo del derecho tributario. Inclusive, fiel a su estilo, coloca nota al pie y nos brinda una definición de coevolución tomada de la biología, como he mencionado anteriormente. Dos ideas o dos temas adicionales que quisiera compartir a modo de aplauso al enfoque que brinda Carlos.
Uno está vinculado a la necesidad de pensar la contabilidad sobre las nuevas situaciones, no solo económicas, sino vivenciales. Carlos advierte en su libro de las limitaciones de los estándares contables y los retos que significa, por supuesto, encontrar de repente nuevos modelos contables para atender esas necesidades. Y uno de los temas que desarrolla, pero Carlos advierte que va a volver en otra obra, es lo relativo al dinero, ¿no? Cómo enfocar precisamente al dinero, a las actividades económicas, en sus límites, si podría decir. Y ahí me viene a la mente el filósofo Michael Sandel, que es profesor de Derecho de la Universidad de Harvard y que en los últimos años está proyectando una idea muy potente, que es la idea de que el dinero no lo compra todo, ¿no? Si ustedes pueden googlear y encontrar algunos de sus textos, y él plantea de que efectivamente en el capitalismo mal entendido y en el último tiempo, lo que se ha encontrado es que se le ha dado demasiado valor al dinero. Y eso lleva consigo de que haya ingresado a esferas o a zonas de la vida de las personas en las cuales que distorsionan la actividad. Entonces, precisamente los principios y la vida en algunos contextos no puede estar reinado por el dinero. Y la contabilidad ciertamente no podría estar al servicio del dinero, ni las actividades empresariales enfocadas con un propósito de obtener algunos rendimientos que por más que sean lícitos y por más que sean legítimos, no pueden inundar todos los aspectos de la vida. Entonces creo que el enfoque de Carlos es magnífico para encontrarnos de que la contabilidad no puede estar sujeta al dinero. Ciertamente que el dinero, como otras cosas, va a permanecer en un mundo donde finalmente el capital ha gobernado, ¿no? Pero no puede serlo todo, ¿no? Y Carlos en alguna parte del libro menciona inclusive sobre la importancia de los valores y la educación que pueda significar relevante al momento de ver nuestra historia, por ejemplo, para tratar de ver esos vacíos y encontrar nuevas reflexiones. Cito una parte sobre esto del dinero, un apartado, una reflexión de Carlos. El origen y la preponderancia del dinero han estado fuertemente asociados a la contabilidad desde sus orígenes y continúan estándolo en la actualidad. Develar sus misterios y proponer vías alternativas para su transformación, como ocurre en el caso del novedoso Bitcoin, pueden implicar también cuestionar los cimientos de nuestra concepción contable del mundo. Como pueden ver, Carlos se plantea la posibilidad de mirarse a sí mismo, reinventarse y en un caso transformar la concepción que podría tenerse, ¿no? Terminaría señalando que el texto el documento, el libro, es tan amigable que nos comparte inclusive anécdotas que puedan resultar buenos compañeros al momento de desarrollar este buen texto, ¿no? Carlos en alguna parte menciona de su experiencia con don Carlos Acevedo, un respetable contador de antigua escuela, que le dijo, cuando Carlos era joven, asistente, de que los contadores, después de la partida doble, no hemos inventado nada importante. Dura crítica, y Carlos revela que eso también motivó sus reflexiones en los siguientes años. Luego comenta, cuando se refiere al capítulo de Yo Robot, que durante un almuerzo de trabajo con uno de los representantes históricos de la profesión, alguien mencionó el desafío planteado por la robótica y en especial el cambio de la inteligencia artificial para los contables y los auditores externos. Llevo décadas escuchando este tipo de amenazas y aquí seguimos, nos comentó el patriarca. Y eso da pie luego al desarrollo de este capítulo.
Carlos nos presenta entonces un texto compuesto de temas vitales, muy amigable, y no por ser un amigo recomiendo su lectura, sino más bien porque creo que va a hacerle gran provecho a quien se anime a compartir con él estas reflexiones que generosamente ha madurado en estos últimos años. Celebro la presentación de este libro. Yo creo, como lo he dicho en otros espacios, que va a incorporarse en la bibliografía básica de las universidades. Creo que merece ese trato con justa, por su propio valor, y creo que finalmente vamos a encontrar nuevos textos más adelante, Carlos, para seguir disfrutando su pluma y su pensamiento. Bien, yo termino esto y agradeciéndoles a todos por su atención. Muchas gracias, Marco, ¿no? Muy amable por tu participación. Bien, yo creo que ahora nos toca escuchar las palabras de Carlos, ¿no? Carlos, bienvenido, y te reitero las felicitaciones en nombre del Instituto por este muy buen libro, como han señalado los panelistas. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Víctor. Muy buenas noches con todos. Realmente, bueno, estoy abrumado por las expresiones. Ha sido un trabajo duro, ha sido un trabajo al cual los pocos resquicios de tiempo que uno dispone, no solo por la vida profesional, sino por las responsabilidades familiares, pues han permitido un avance lento, ¿no? Ni siquiera el aislamiento del COVID ha significado, digamos, acelerar el ritmo de producción de los artículos, pero sí la urgencia de publicarlo, ¿no? No quería que este trabajo ya estuviera más tiempo sin poder ya concretarse, ¿no? Primero que nada quiero agradecer, ¿no?, sinceramente a Víctor por la cálida reseña, algunos detalles que le conté de mi vida, y efectivamente el libro está dedicado a mis abuelos. Quiero agradecer a las personas que ahora están de panelistas, ¿no? Martín, que ha sido mi profesor durante hace tantos años, pero que siempre hemos mantenido un esporádico intercambio, pero nos dio el gusto de conversar. Y bueno, Marco pues también Mejía, también un entrañable amigo, y el cual, como menciono en la introducción al libro, junto con Lucho Durán, ha tenido la paciencia absoluta de esperarme muchas veces, porque siempre me cuesta rematar los escritos, y me han esperado en análisis y en esa análisis tributario y esa excelente revista que fue en Enfoque Contable, ¿no? Y espero que la sigamos sacando. Y bueno, y también a todos los asistentes, ¿no?, al IPIDET, y también especialmente a César Rodríguez, ¿no?, quien es la persona que me permitió publicar la primera vez, ¿no? Siempre con su apoyo al comienzo, y después ya pude ir sacando artículos, y no he parado en ese tema. Pero la necesidad de hacer un libro vino hace ya buen tiempo, porque algunos me decían, pero compila tus artículos y júntalos en un libro. Pero sentía una necesidad. A mí me encantan las bibliotecas y las recorro, y las librerías, y las recorro en Lima o en cualquier lugar que esté. Me gusta buscar libros viejos en las ciudades que voy también. Y siempre que encontraba libro de contabilidad, al menos acá en el ámbito peruano, siempre es el típico manual, ¿no?, de texto, de asientos contables, de menciones al pie de la letra de las NIF. Y no hay muchos trabajos donde hay una reflexión. En el pasado podrían haber, no los tengo tan al tanto. Quizás el libro que publicó la Universidad Católica por el aniversario de la Facultad de Ciencias Contables hace poco, creo que tiene artículos muy interesantes, pero es escasa la producción que tenemos acá en Perú. En otras latitudes esto es mucho más normal, incluso en países cercanos como Colombia, Argentina o México, ¿no? Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer en ese sentido. Quería anunciar también que, porque hay varias personas que están preguntando, el libro va a ser de descarga gratuita. Es más, lo he estado facilitando a las personas la edición digital que me lo han solicitado, pero a partir de ahora en el IPIDET va a haber un link, lo que he coordinado con Víctor y con Paola Olchese, para que lo puedan descargar, ¿no? De manera tal que quien desee lo pueda ver. Y tengo algunos pocos ejemplares impresos. Los he compartido, algunos con amigos muy entrañables, muy cercanos,
pero el grueso de este grupo, de esta pequeña edición, van a ir a las universidades. Entonces, las universidades que estén interesadas, con mucho gusto para donarlo a la biblioteca, ¿no? Porque por más que haya un texto digital, uno siempre extraña, ¿no? La materia del libro, ¿no? Poderla palpar, poder subrayar, buscar, etcétera, ¿no? Bueno, y agradezco los comentarios, pero un tema que a mí me interesa mucho es la posibilidad de brindar, señalar ciertos caminos para que las nuevas generaciones sigan desafiando precisamente los fundamentos de la contabilidad. Porque la contabilidad va mucho más allá de las NIF, del tema tributario, del plan de cuentas, ¿no? Va mucho más allá. Entonces, ahí hay una bibliografía que me ha costado bastante trabajo recopilarla y consultarla, que puede servir de partida para otras personas que trabajen también en este tema, ¿no? Por ejemplo, me encantaría que lo que digo ahí sea rebatido, sea discutido, ¿no? Porque enriquece la profesión. Hay mucho por ver por ahí, ¿no? Incluso también me sirvió para aprender cosas que uno no se puede dar cuenta, ¿no? O sea, la maravillosa evolución, por ejemplo, de la partida doble, ¿no? Entender cómo el modelo, cómo se gestó este modelo de contabilidad veneciana, como le decía, ¿no? Cómo poco a poco se van incorporando otros elementos, la noción de periodificación, el concepto de costeo, el ente separado de los propietarios, etcétera. No es algo que naciera de la noche a la mañana, es algo que se ha ido incorporando de a pocos. Entonces, fue muy, muy grato poder gozar de investigar en este sentido, ¿no? Pero también me sirvió para ver un tema que es muy importante tratar de desarrollarlo acá. Siempre he mencionado en foros o cuando me han invitado la importancia de que exista un curso de historia de las doctrinas contables, así como los economistas tienen historia de las doctrinas económicas, un curso fundamental en las carreras de economía. En el caso de los contadores no lo tenemos. Por ahí he visto una universidad acá en el país, pero el resto no hay, ¿no? Y hay mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, Richard Mathesis tiene un libro muy interesante que se llama 200 años de investigaciones contables, donde habla de un montón de autores. La escuela italiana, por ejemplo, es importantísima, la escuela francesa, la escuela alemana, además de los consagrados pues, escritores del mundo anglosajón, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra principalmente, y que tuvieron una época de oro, incluso antes de que salieran las NIF, ¿no? Esos libros hay que volver, son libros muy importantes, ¿no? Pero aparte de este tema, también me di, viendo el asunto de los quipus, con la necesidad de que se desarrolle en nuestro país lo que se llama historia de la contabilidad. Y en eso creo que voy a dedicarle un poco de esfuerzo en los próximos años, dentro de poco tiempo libre, porque, por ejemplo, en España, y he contactado, por ejemplo, con un especialista en este tema, está desde los 80, ¿no? ¿Y qué se investiga? Se investigan los métodos contables que se seguían, por ejemplo, en el siglo XVII, XVIII. Se investigan también los libros que habían de contabilidad, el control interno de esa época. Y eso no se lo pueden dejar a los economistas o a los historiadores puros. Y hablando con esta persona, por ejemplo, me comentaba, ¿no? Sobre la importancia de esa visión contable también de la documentación, ¿no? Porque ha permitido resucitar, por ejemplo, personajes que no los había, la historia no los había mostrado con la suficiente luz, ¿no? Ciertos contables, ciertos administradores, ciertos cargos, ¿no? Y esto es importantísimo. Entonces, deberíamos hacer un esfuerzo para desarrollar lo que es historia de la contabilidad, ¿no? En general, sobre el libro, ¿no? He estado muy atento a lo que comentaban, ¿no? Las tres personas que me antecedieron, estimados amigos, ¿no? Solamente un comentario breve, ¿no? Es cierto, el orden, Martín le encuentra una secuencia que yo no había sido tan consciente quizás, pero es cierto, ¿no? Una trama en la parte filosófica, pues una reflexión más allá de la parte técnica, práctica, y el análisis histórico. Pues es necesario, y es tan rico revisar el proceso, ¿no? De la automatización, de cómo se han desarrollado las criptomonedas, etc. Hay demasiado para investigar, ¿no? Entonces, esa es la secuencia. Pero el libro también parte, vamos a decir así, al menos en mi concepto, de un primer capítulo que es más cercano a lo que siempre he hecho, que es hablar de los estándares, ¿no?
de los estándares contables, de las NIF, tocarlas, para de ahí ya ir entrando el segundo capítulo tiene que ver con lo que son la problemática tangible e intangible. También se van tocando temas como fideicomisos, empaquetamiento de activos, una serie de temas. Y ya vamos yendo un poco más experimentalmente hasta terminar quizás en el tema de los quipus, ¿no? Que es, digamos, lo considero, lo digo en la introducción, el trabajo más experimental que he tratado en este libro, ¿no? Sobre todo porque hay mucho por hacer. Como bien mencionaba también Martín, no hay investigación contable sobre los quipus. Es un tema meramente anecdótico, cuando creo que estamos llamados a tratar de aportar. Entonces, lo que me pongo a analizar ahí un poquito es las posibilidades expresivas de los quipus. Ya está descifrada la forma en la que los nudos muestran cantidades, pero el color de las cuerdas, el torcido, digamos, el tipo en el cual se anudaban, etcétera, pueden tener otro tipo de codificaciones. Quizás las glosas de algunos asientos contables, porque está confirmado por los investigadores que había cierta información que se consolidaba, ¿no? Se han encontrado quipus que tenían información que se consolidaba, por ejemplo, en Pachacamac, vamos a suponer, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, por ahí es bien importante, ¿no? Después también Martín mencionó claramente el tema de del término analista simbólico, ¿no? No es un término mío, lo tomo de Robert Berrich, quien fue asesor de Bill Clinton, ¿no? Un especialista en varios temas, que escribió un excelente libro que se llama El trabajo de las naciones. Él habla de los analistas simbólicos, no solo los contadores, sino las élites profesionales, ¿no? Los abogados que manejan argumentos legales, los químicos que desarrollan ciertos procesos, etcétera, ¿no? Y sobre eso escribí hace mucho tiempo también una reseña en la revista de la Universidad Católica, ¿no? Después quedé muy grato también lo que decía Martín sobre el asunto de la música y las esferas, ¿no? Muy interesante, la verdad me ha encantado eso. Quisiera tratar de escucharla, ¿no? Hay tanto en el universo para ver, tantos mundos para conocer algo que aprendí desde que estaba en la biblioteca de mis abuelos. Sobre los temas que comentaba mi amigo Marco también, y con él he tenido pues muchas largas horas de conversación, tertulias, intercambio de ideas, pues es cierto, ¿no? He estado siempre viendo el tema del problema del lenguaje, ¿no? A mí, cuando leí el Tractatus Lógico-Filosófico de Wittgenstein, realmente fue un libro que me impactó a sobremanera, ¿no? Este intento de expresar de forma lógica el tema del lenguaje y sobre todo su afirmación que los problemas no son filosóficos, históricos, son problemas de lenguaje, ¿no? Ni contables, son problemas de lenguaje, y que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Entonces es interesantísima esa reflexión. Y es cierto, hay mucho de interpretación en la contabilidad. El trabajo del día a día, para quienes nos dedicamos, por ejemplo, a labores de asesoría, tiene que ver mucho de interpretación, porque por más que las normas traten de regular temas, ¿no? Siempre van a quedar áreas grises, porque aparecen nuevos fenómenos económicos, ¿no? Nuevas transacciones, nuevas modalidades, las sociedades van evolucionando, las economías también, ¿no? Y Marco rescató un asunto también, ¿no, Marco? En lo que mencionaba, la coevolución. Efectivamente, la coevolución es un concepto económico, pero que también se puede trasladar a esto que las leyes tratan a veces de reflejar la realidad económica que está en constante evolución, y los estándares contables también. No hablo de normas contables, siempre en lenguaje coloquial lo puedo decir, pero hablando ya más en puridad, las NIF no son normas, es un error de traducción, o digamos es la forma en la que lo hemos traducido, pero son estándares realmente. Y esa forma de decir normas también tiene que ver con la cultura contable de la que procedemos, porque nuestra cultura de herencia latina, hispánica, no es lo mismo pues que la cultura anglosajona, y las formas en las que se entienden algunos temas en algunos países son distintas a como quienes producen la teoría las han entendido, ¿no? Ahí me sirvió mucho el tema, por ejemplo, un excelente libro de un jurista español que se llama Diego López Medina, que se llama Teoría impura del derecho, donde él analiza esto y se basa en un crítico literario, ¿no? Que es Harold Bloom, ¿no?
Harold Bloom, que desarrolló lo que llaman las lecturas tergiversadoras, ¿no? Que estas lecturas de los escritores que se tratan de imitar el precursor, el que le sigue en ese plan, son lecturas que van enriqueciendo. No son lecturas erróneas, pero a la vez creadoras. Y eso también existe en el mundo contable, ¿no? Entonces, eso es importantísimo verlo por ahí, ¿no? Y retomando el hilo de Wittgenstein va hay un primer Wittgenstein, que es el del Tractatus, y hay otro segundo, que es el otro libro también maravilloso, que es Investigaciones Filosóficas. Yo realmente no habré entendido el 5% de ambos libros, pero también él pone ahí el concepto de formas de vida, ¿no? Y efectivamente, este tema va a reflexionar sobre la posibilidad que la contabilidad pueda perdurar pese a estos cambios. Si la humanidad tal como la conocemos va a perdurar o será desplazada por las máquinas, o una mezcla de seres humanos y máquinas, habla del poshumanismo, el transhumanismo y una serie de temas, ¿no? Es el concepto de forma de vida, ¿no? Y menciono, por eso me gustaría trabajarlo más a futuro, que la contabilidad es una forma de vida también y está fuertemente enraizada con dos de las grandes creaciones humanas, ¿no? Una es el dinero, para bien o para mal, es una realidad que la tenemos y que va a continuar evolucionando. Las criptomonedas, por ejemplo, son un tema fascinante. Lamentablemente, el capítulo de estas criptomonedas fue el primero que hice. Ya no he tenido tanto tiempo para poder ver toda la evolución que hay con otros tipos de criptoactivos, los tokens, los contratos inteligentes, etc. Hay una serie de temas ahí para poder analizar, ¿no? Y quizás será motivo en algún momento de seguir investigando, ¿no? Y el otro tema es la escritura. Los registros contables, de acuerdo a lo que han investigado, si se ve, por ejemplo, la escritura cretense o la escritura sumeria, sirvieron primero como un instrumento para registrar los movimientos que tenía el gobernante o en los templos, etc. Entonces, nuestra profesión tiene una larga data y está arraigada a los albores de la humanidad, en muchas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que salir más allá y si queremos sobrevivir, mantenernos como una forma de vida también, tenemos que salir mucho más allá de solo el manual, de solo el tema del plan de cuentas, de solo el tema tributario. Es cierto, a mí me fascina el tema de las NIF y voy a seguir escribiendo, no es que me vaya a dejar, al contrario, ya haciendo una para de este libro, habiendo cumplido con un artículo también que va a salir publicado en el libro del Bicentenario, el IPIDE, donde estoy tratando también la transición colonial a la República en el tema contable, voy a volver con fuerza a los temas técnicos, ¿no? Muchos temas que hablar con este nuevo concepto de materialidad, por lo que he estado conversando mucho con Roger Grandi, el cambio de estimación, o de repente también el asunto, bueno, las posiciones fiscales inciertas. Hay una serie de temas interesantísimos que no hay que dejarlos, pero siempre sabiendo de que hay mundos mucho más allá de lo que los tenemos inmediatamente ante nosotros, ¿no? Para terminar, quería agradecer brevemente a tantas personas que me han apoyado en todo este tiempo del libro, ¿no? Primero a mi familia, a mi hijo Ezio, no, mis padres, mi hermana, mi ahijado, a Lorena, que es mi novia, que me apoya tanto en tantas cosas. Y también agradecer, bueno, a las personas que siempre me han apoyado, ya los mencioné, a César Rodríguez, a Lucho Durán, a Marco Mejía, que siempre han estado conmigo, todos los profesores que también me formaron, entre los que está Martín, que estoy muy contento que esté acá, ¿no? Y otras personas también que han colaborado, ¿no? Quisiera mencionar, por ejemplo, a Ivo Urunaga, que es un antropólogo que me ayudó un poco a revisar la redacción y aprendí con él que hay términos que también se vuelven arcaicos en otras profesiones y hay que a veces actualizarlos, ¿no? Me fue muy útil eso, ¿no? Y también otras personas que han tenido una labor silenciosa, pero de apoyo, ¿no? Sin lugar a dudas, muchas personas que me han facilitado el libro, ¿no? Muchas, no puedo mencionar a todas, quisiera solamente mencionar a una, porque si no me demoraría demasiado, que es Evelyn Chan, ¿no? Ella me consiguió los libros de España, ¿en cuántos? Y han sido fundamentales para este trabajo, ¿no? También
quería mencionar a muchos amigos que veo que están por aquí, que se han tomado la molestia de asistir aquí, ¿no? Quería mencionar también a Pierre Sotomayor, su apoyo en guardar las copias de Laura Castellanos, a Liz Montalbán y a Carola Landa también por tener el trabajo de mantener la publicación de algunas cosas, ¿no? En general, hay tantos a los que quisiera agradecer, ¿no? Porque no es tan sencillo mantener la idea de publicar un libro, ¿no? Hay muchas personas que siempre me dijeron, ¿no? Inténtalo, ¿no? Y de verdad que es muy satisfactorio. Y bueno, lo que más espero es que este trabajo sirva para las nuevas generaciones, para que lo desafíen, para que lo cuestionen y para que vayan por otros caminos, porque lo que se tiene que buscar es traspasar fronteras. Traspasar fronteras, el trabajo interdisciplinario es quizás lo más rico, donde uno aprende mucho. Me pasa en el día a día cuando trabajo con colegas o especialistas, socios tributarios, personas que ven temas de evaluation, economistas, especialistas en precios de transferencia, todo lo que se puede aprender, ¿no? Y bueno, y eso es lo que quería agradecer por su tiempo, Víctor, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, ¿no? Estoy seguro que el libro será muy bien aprovechado por la profesión, es sumamente interesante. Yo te comenté, yo estoy en plena lectura del libro, ¿no? Y yo creo que va a ser de gran apoyo para la formación de las futuras generaciones. Bien, Carlos, sin más preámbulo, quiero agradecer primero que nada a Martín por su participación. Después de muchos años me veo con Martín, aquí considero un buen amigo, ¿no? Igualmente a Marco, muchas gracias Marco por tenerte presente, por el apoyo. Y a ti, Carlos, muchas gracias también por tu participación y a todos los presentes, gracias por su entusiasmo, y como manifestó Carlos, el libro ya podrá tener acceso a través de la página web del IPIDEC. Muchas gracias a todos y muy amable. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.